Irnos. Iván Espinosa de los Monteros, buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar aquí. Un placer invitarte. Bueno, Rafa, yo antes de dar mi opinión quería comentar tu opinión, que no la has dado, pero se te ha visto de una manera encubierta. Tú has dicho que se han sentado señor Rajoy y señor Casado, se estaban juntando las dos almas del PP. Entonces, la alma de Aznar está bastante claro. Pero la que no tenemos muy claro es cuál es el alma del señor Casado, ¿no? Porque el señor Casado está diciendo cosas que parece que reflejan un cierto alma, pero se rodea de gente, y el Partido Popular está lleno de gente que parece que tiene otro alma, ¿no? En esta misma semana hemos oído declaraciones, hoy o ayer, ya el tiempo pasa tan rápido que no sé cuándo ha sido, el señor Maroto, que ha dicho que el nuevo PP asume todo lo realizado por el viejo PP de Rajoy, y que este es el mensaje de ilusión, que asume todo lo anterior. Pues no entiendo cómo se puede generar ilusión asumiendo todo lo anterior. Se ha publicado también que el señor Arenas se le ha oído en el AVE, que venía en camino, y decía, bueno, tendrán que contar con nosotros porque somos el 42% del partido y yo voy a ser, el joven Arenas va a ser el portavoz en el Senado. El señor Núñez Feijóo, al que he oído también en la radio, pues ha defendido todo lo realizado hasta ahora. Entonces, realmente, ¿cuál es el nuevo alma del PP? ¿Cuál es el alma del señor Casado? ¿Qué es lo que va a hacer? Y esto enlaza bastante con la segunda pregunta que hacías acerca de cómo puede afectar esto a Ciudadanos y a Vox. ¿Cómo puede afectar a Ciudadanos? Ya lo ha respondido Jordi Cañas. Sobre cómo puede afectar a Vox, pues depende de Pablo Casado. Es decir, Vox se puede convertir en un partido absolutamente innecesario y, por tanto, podemos desmontar el chiringuito, volver cada uno a nuestro puesto de trabajo, a lo que tenemos que hacer durante el día y dedicándonos a esto por la noche, si el señor Pablo Casado realmente defiende un cierto proyecto. Pero si lo que hace es decir una cosa y hacer la otra, entonces Vox seguirá siendo absolutamente imprescindible como la única voz liberal conservadora en España. Porque, claro, las cosas que dice el señor Casado luego se corresponden difícilmente con la gente que le rodea. Por ejemplo, si el señor Casado viniera a hacer un proyecto de defensa integral de la nación española, pues eso sería muy buena noticia para toda España, por lo menos para la derecha española. Si viniera a hacer un proyecto de defensa de vida y familia, sería una buena noticia, pero lo tendría difícil puesto que enfrente tiene a su mano derecha el señor Maroto. Si viniera para hacer un control de las fronteras y recuperación de la soberanía española, pues sería muy buena noticia y nosotros no tendríamos ninguna necesidad de insistir en ello. Pero tiene el legado del señor Rajoy, que han dicho que lo asumen con toda responsabilidad, que es el legado del señor que ha dicho que las fronteras no le gustan, ¿eh? Este es el legado del señor Rajoy. Si vinieran a desmontar todo el aparato ideológico heredado de ZP y además aumentado durante los 6 años del rajoyismo, pues sería muy buena noticia. Vox no tendría que insistir. Pero claro, cuando vemos que aumentó en sus 6 años de gobierno el neofeminismo, la ideología de género, las vientres de alquiler, la presión del lobby LGTB, la memoria histórica, claro, desmontar eso será muy difícil cuando tienes en el propio Partido Popular, pues por ejemplo a todo el aparato de la Comunidad de Madrid, o de Cristina Cifuentes, o ahora de Ángel Garrido, o cuando tienes al señor Catalá, tan orgullosa memoria histórica, que es parte del equipo del señor Casado. Es muy difícil desmontar todo aquello teniendo estos ingredientes. Es muy difícil bajar impuestos o decir que los vas a hacer y luego cumplirlo cuando estás orgulloso de tu pasado, y en tu pasado está el señor Montoro, que ha subido los impuestos más de lo que proponía Izquierda Unida en el mismo programa del mismo año electoral. Es muy difícil decir que vas a desmontar las redundantes administraciones públicas, no digamos ya, como dice Vox, recuperar educación, sanidad y justicia y eventualmente desmontar las comunidades autónomas, cuando tienes prácticamente al todo Partido Popular español en toda España dependiendo de esas administraciones públicas y donde tienes decenas de miles de cargos públicos que viven de esto. Es muy difícil decir que vas a defender la educación en español si a tu lado tienes al señor Feijóo, que ha sido uno de los mayores ofensores, los mayores atacantes contra la enseñanza del español de su comunidad autónoma, en Galicia. Es decir, que es muy difícil que tú vayas por ahí utilizando, por cierto, términos que salen de Vox, la España que madruga, vida de familia, la España los balcones, que es un nombre de un documental que hicimos nosotros, que está muy bien, que hemos estado luchando por ese tipo de cosas, a las que algunos han apuntado tardíamente, algunos con cuidado, por cierto, el señor Pablo Casado vino a una gran manifestación que hicimos, el único del PP, pero se mantuvo entre esas dos aguas que le gusta, estaba ahí, pero no hacía declaraciones para estar un poco entre dos aguas. Por lo tanto, a mí me interesa no lo que diga el señor Pablo Casado, porque dice cosas que suenan muy bien, sino lo que haga. Y sigo teniendo una enorme desconfianza, como se demuestra por lo que ha pasado estos últimos 6 años, en lo que dice que va a hacer un presidente del Partido Popular cuando está en la oposición, porque tengo la experiencia de lo que hace el Partido Popular cuando llega al gobierno. Y por lo tanto, pues ¿cómo va a afectar el nuevo resultado del PP a Vox? Pues dependerá de lo que haga el señor Casado. Si me preguntas a mí, yo soy
vamos a decir de una manera, soy poco optimista acerca de la capacidad, no ya digo el deseo, yo puedo asumir que lo tiene, pero la capacidad del señor Casado de superar todos estos elementos que tiene en contra dentro del Partido Popular para imponer esta serie de valores. Porque para hacerlo debería hacer una auténtica escabechina. Es que debería acabar con todos los que he citado y algunos más. Es que cuando están diciendo quién va a ser su secretario general, lo único que han dicho es que tiene que ser una mujer. Es decir, ser mujer es la cualificación máxima, por lo menos la única que conocemos, para ser secretario general de Pablo Casado en el Partido Popular. No había habido nunca semejante cosa en el ámbito liberal conservador. Que ser mujer sea en sí mismo un hecho. Hombre, ser mujer no puede ser algo que te discrimine, pero tampoco debería ser el hecho que te distinga para ser secretario general. Digo yo que para ser secretario general tendrás que tener unas cualidades, tendrás que tener un liderazgo, tendrás que tener una experiencia, tendrás que ser conocido en toda España. Y luego, oye, que seas hombre o mujer, que seas una raza u otra, que seas del norte o del sur. Es decir, las cuotas impuestas por el hecho de ser mujer, pues ya es una señal de que todo aquello que dice que va a hacer el señor Pablo Casado, pues probablemente no lo haga. Pero al final hablarán los hechos, no será lo que digamos unos u otros, sino los hechos de lo que realmente haga frente a lo que diga. Iván Espinosa de los Monteros. Varias cosas, ¿no? Primero, respecto a si Pablo Casado tiene problemas con sus títulos o no, no tengo ni idea, espero que se investigue, que lo decidan los jueces, yo no me meto porque no tengo ninguna información adicional. Lo que sí es verdad, y aludo a algo que decía José Javier, es, y en términos generales, no hablo solo de este caso, es que la Universidad Española, por desgracia, sobre todo la pública, tiene unos títulos muy devaluados. Esto no es algo que me satisfaga decirlo. Bueno, en la privada, perdona, hay títulos de posgrado muy valorados, como por ejemplo el Instituto de Empresa, o el IES, ya no tanto con lo último que ha pasado este último año, pero hay títulos buenísimos, hombre, es que perdóname, que la universidad está bien, hombre. Alejandro, bajo ningún concepto parece que la Universidad Española está bien. Hay mucha gente buenísima. No hay, hay muchos individuos el 95, el 99 o el casi el 100%. Que no, bajo ningún concepto, Alejandro. La Universidad Española se ha devaluado de una manera increíble. Un título español era mucho más valioso y mucho más apreciado hace 25 años que hoy. Un tío que era arquitecto o que era licenciado en filología inglesa o que era abogado hace 25 años superaba una prueba mucho más difícil de la que supera hoy. Y además se ha multiplicado el número de universidades. Y además se ha bajado el nivel de exigencia. Y además eso ha contribuido a devaluar el valor de los títulos españoles. No me estoy inventando nada. Mira, cuando yo fui a hacer un máster de verdad, pues yo me fui a España, me pasé 2 años en el extranjero, en Chicago, pelándome el trasero a 20 bajo cero, y por cierto me lo pagué y me endeudé durante bastante tiempo. Y eso es un máster que tiene un enorme valor a nivel mundial. Tú sales de España con un máster de la Universidad de donde quieras, no voy a poner nombre para no ofender a nadie, y vale muy poquito, a no ser que sea una de esas instituciones privadas que acabo de decir. Fuera de España se valora muy poquito y tienes todos los rankings universitarios del mundo para comprobar que entre las 100 universidades no hay ninguna española. Entre los 100 másters hay 2 o 3 que son todos privados. ¿Cómo hemos acabado hablando de la educación en España? No, porque lo ha dicho José Javier. Porque es interesantísimo. Iván, acaba, por favor, y os quiero enseñar un vídeo que yo creo que es... Habéis mencionado algo acerca de quién ha trabajado en su vida antes de acceder al gobierno, que si Pablo Casado... Pablo Casado, en fin. Bueno, es que el otro día me molesté cuando llegó al gobierno Pedro Sánchez en mirar los currícula publicados en Moncloa, luego podrá haber otras cosas, de todos los miembros del gobierno. ¿Sabes el único que había cotizado un día de su vida en el sector privado antes de llegar al gobierno? Maxim Huerta, en Telecinco. Ese es el único que conocía lo que era emitir una factura, cobrar un IVA, liquidarlo, a veces sin haberlo cobrado, ir a buscar un cliente. En lo público, bueno, sí. Ahí tenemos un juez fantástico, ahí tenemos un señor que habrá cotizado, digo, desde el hiperespacio. Y ahí tenemos, claro, es que está muy bien, a lo mejor no cotizó. Pero tú fíjate que curioso, por cierto, el astronauta que yo sepa, toda su vida se ha pasado en instituciones públicas. Trabajando. Sí, en instituciones públicas. No he dicho que no hayan trabajado, escucha bien lo que he dicho. He dicho que no han cotizado un día de su vida en el sector privado, que no han liquidado una nómina, que no han liquidado un IVA, que no saben lo que es. Por cierto, todo es importante, acabamos. Todo es importante, Alejandro. Pero de todo un gobierno, me gustaría que hubiera alguno que este día 20, el viernes, como yo, haya cotizado IVA y que esté temblando porque el día 30 paga impuestos de sociedades. Y esto es una emoción que no conoce ninguno de los miembros de este gobierno, porque además Máximo Huerta ya se ha ido, con lo cual el que ha venido detrás tampoco. Y del gobierno anterior casi ninguno. Algunos sí que lo conoce. Casi ninguno. Te lo podría decir, alguno lo conoce de este gobierno. Brillantísimos abogados de este gobierno. Sí, pues de este gobierno, y cotizando como autónomo. Pues como autónomo para ser presidente de una empresa pública, es lo máximo que he visto. Para ser consejero de una empresa privada. Presidente del gobierno de España. Miguel Ángel, deja que acabe. Alejandro, es deseable que haya gente que provenga de la administración pública. Y ahí es deseable que es gente que haya hecho carrera muy buena en el mundo de diplomacia, o en el mundo de abogacía del Estado, o en el mundo de los economistas del Estado. Tengo familia en ese mundo, está muy bien. También sería deseable que hubiera alguno
Alguno, sobre todo en el ámbito de la economía, en el ámbito de la fiscalidad, en el ámbito de aquello a lo que nos dedicamos, creo que todos que estamos aquí hoy, es decir, a cotizar previamente el sector privado y algún día a lo mejor el sector público, para que entiendan lo que cuesta ganar €1, lo que cuesta pagar el IVA trimestralmente, lo que cuesta pagar el impuesto de sucesiones. Y eso es algo que, por desgracia, en este gobierno, y igual en el anterior, no es un problema del PSOE, es un problema casi todos los partidos, hay muy poquita gente que lo haya hecho, como digo, un día de su vida. Iván, las propuestas económicas de los dos partidos, de Ciudadanos y el Partido Popular, sabes que detrás de la dimensión económica de Pablo Casado, de sus propuestas económicas, está Daniel Lacalle, que es un liberal al que yo sé que te gusta. ¿Cuáles son, en fin, tu opinión y sobre todo cuáles son las propuestas equivalentes o la réplica desde Vox? Daniel Lacalle estuvo también en el origen de las propuestas económicas de Vox, con lo cual, bueno, pues es que eso está muy bien, pero no es distintivo. Las propuestas económicas de Vox son muy claras. Lo primero es que pensamos que hay que acercar el impuesto de sucesiones, el nivel del impuesto de sociedades al nivel de IRPF. No puede haber una gran diferencia entre IRPF y sociedades, porque si no, lo que se tiende es que aquellos que tienen capacidad de hacerlo disfrazan sus ingresos a través de sociedades, puesto que cotizan o pagan tributos más bajos. Nosotros proponemos un tipo único para personas físicas y para sociedades, para personas jurídicas, del 21%, con la diferencia de que en el IRPF aquellas personas que ganen 12.000 euros o menos tendrán sus ingresos absolutamente exentos. Es decir, los primeros 12.000 son exentos y de 12.000 en adelante se tributa al 21%. Eso hace que con una sola tarifa plana el impuesto sea progresivo, puesto que cuanto más ganas, mayor es tu tipo marginal, porque como digo, los primeros 12.000 son exentos. Claro, eso supondría posiblemente una reducción en la recaudación. Nosotros pensamos que la recaudación no caería tanto por el famoso efecto Laffer, es decir, que al bajar los impuestos estimulas la actividad económica, generas más actividad, más volumen y eso genera más ingresos, aunque el tipo marginal sea más pequeño. Pero si vamos a bajar impuestos, tenemos que ser responsables y lo que tenemos que hacer también es bajar el gasto. Y eso es una propuesta que nosotros llevamos desde el inicio, desde la fundación y que está en el ADN de Vox y que no desaparecerá nunca, que es la reducción de las capas de grasa en la administración pública española y especialmente el desmontaje de las administraciones públicas en forma de comunidades autónomas, que nos parece pues, un ejercicio interesante en su momento, pero fallido y absolutamente contrario a la unidad de la nación. Claro, esto es exactamente aquello que nadie podrá decir en el Partido Popular. Y no sé si en Ciudadanos algún día, pero ¿y por qué? Y aquí vengo a explicar un poco por qué me parece que Pablo Casado, por muy buenas intenciones que tenga, tiene muy difícil convertirse en ese Adán que se deshace de todo lo anterior. Y es que para llegar a liderar un partido dependes mucho de la propia estructura del partido, de los aparatos. En el caso de Pablo Casado, él pasó una primera ronda basada en el voto de los militantes, que tuvo mucho mérito, superando a otras personas teóricamente mejor posicionadas que él, pero al final se debe a los 3.000 miembros del Partido Popular, aquellos que son los que votaron en segunda ronda, que son el aparato del partido. Y para él haber ganado, pues se ha tenido que negociar con el aparato de una provincia, con el aparato de una comunidad, ganarse a los reyezuelos o jefecillos locales, y para eso se tienen que hacer concesiones. Y para eso tienes que montar un equipo con la gente existente. Claro, tampoco te puedes hacer un Partido Popular nuevo con 20 personas que no conoce a nadie en tu ejecutiva, porque eso pues, es muy difícil, no en el Partido Popular, en ningún sitio. Y por eso, cuando decís que Pablo Casado es más de lo mismo, pues es que no hay otra manera. Yo no me imagino que hubiera llegado una persona que no conociera a nadie, con unas ideas magníficas, mucho gancho ante la Cámara, labia y capacidad de oratoria, con un partido de 20 personas que no había visto a nadie jamás, que nunca han sido ni ministros, ni secretarios de Estado, ni presidentes, ni alcaldes. Eso es muy difícil. Podemos. Entonces, bueno, digo dentro del Partido Popular, dentro de un poder establecido. Puede aparecer un partido como Ciudadanos, de gente nueva, o un partido como Vox, de gente que viene de otro lado, y eso tiene su proceso y su maduración, y Jordi Cañas sabe lo que se tarda en llegar de la absoluta indiferencia o desconocimiento a la mínima relevancia, a cierta relevancia, y no digamos ya gobernar. Pues estamos hablando de décadas. Ciudadanos yo creo que se funda, no sé, pues hace 12 años. Vox lleva 4. O sea, esto tiene su proceso. El Partido Popular es poder fáctico. Entonces ahí las cosas no se... Ni el PSOE, las cosas no se cambian de un día para otro tan fácilmente. Por eso digo que aunque tengo la máxima esperanza en que el señor Casado sea capaz de cambiar muchas cosas, pues tengo mis reticencias porque es muy difícil cambiarlo todo con la misma guardia pretoriana de los que venían de atrás. Si diera un golpe de mano en el partido y se deshiciera de... pero gente
pesos pesados, auténticos cracks del PP de la época anterior, y diera la señal de que, oye, no, es que esto es otra cosa, y sí, yo vengo de lo anterior, y yo he sido presidente de las juventudes o de las nuevas generaciones, y yo he sido miembro de la ejecutiva, y he sido portavoz de Rajoy, pero me he dado cuenta de que ahora necesitamos otra cosa. Es decir, no hace falta insultar a aquellos de lo que provienes, pero tampoco decir que estás muy orgulloso de todo lo que se ha hecho y que lo suscribes todo, sino, oye, de aquí en adelante es un tiempo nuevo, las circunstancias han cambiado. Sí, eso se entiende. Yo creo que la gente entiende esas cosas, sin necesidad de insultar o de renunciar a lo anterior, pero, oye, de aquí en adelante otra política. Pero claro, insisto, si tus puntos de apoyo son el señor Maroto, el señor Montoro, el señor Catalá, el señor Feijóo, pues claro, es que así es muy difícil volver a engatusar a la gente, volver a ilusionar con un proyecto absolutamente nuevo, porque es que no es nuevo, es más de lo mismo. Miguel Ángel, se puede hablar con los nacionalistas, eso no significa que tengas que transigir, unos delincuentes. Se puede hablar de cosas como, por ejemplo, los delincuentes a la cárcel. Sí, sí, pues por eso. Si está diciendo que va a vulnerar la ley. Con ellos los delincuentes a la cárcel. Y si se portan bien, si no, ni eso. Oye, Iván. Con los delincuentes se puede hablar... Puede pedir que se implemente la República. Lo está haciendo. Está diciendo que está implementando la República, un cargo público de este país. Oye, hacerme el favor, vamos a abrir el debate. No puede ser implementar la República en ningún sitio. ¿Pero qué República? Oye. Porque son sus ideas. Vulnerar la ley. Porque son sus ideas. ¿Pero qué ideas? Que es un cargo público, es el presidente de la Generalitat, no puede decir que va a vulnerar la ley. Acciones en el Parlamento de Cataluña que conlleven un incumplimiento de la ley. Lo que no puede ser este Estado es del pito sereno. A ver, Iván Espinosa de los Monteros, por favor, y luego José Javier. Jordi, por favor, amenazando la democracia. Respeta el turno de Iván. Todo lo que sucede en el Parlamento de Cataluña desde hace años, no meses, es contrario a la ley. Todo. Todo. Y con estos, que son unos delincuentes, de lo único que se puede hablar es del color de los barrotes en la celda si se portan bien. Y si se portan mal, ni eso. No hay nada de qué hablar con un delincuente. Entonces tú dices, el diálogo, todas ideas son buenas. Pues no, señor, ni todas ideas son aceptables, ni todas ideas son buenas, ni hay que escuchar a todo el mundo, ni se puede escuchar a todo el mundo. Se puede escuchar a todo el mundo que juegue con unas ciertas reglas. Y la primera regla es aceptar el conjunto de reglas que se llama la Constitución. La primera regla es aceptar que no vas a romper España. La primera regla es que tú puedas negociar ciertas cosas en el conjunto y en el ámbito de la ley. La primera regla es reconocer que todos los españoles son libres y iguales. La primera regla es entender que un catalán no es ni más ni menos que un murciano, ni más ni menos que un gallego, ni más ni menos... Sí, pero es que esto se lo dices a estos supremacistas y te empiezan a insultar, ¿comprendes? Entonces, si te insultas, pues cortas la conversación, evidentemente. Lo más naif que ha hecho el PSOE es suponer, yo creo que no se lo creen, pero suponer que cuando ellos llegaran al gobierno iban a abrir una ronda de diálogo con estos nacionalistas que en el fondo lo que les ha pasado es que nadie les ha entendido, nadie les ha entendido, pero que cuando dialoguen con nosotros lo van a entender. Pues no, señor, el nacionalismo lleva 40 años en la misma línea y es clarísima, ellos son unívocos, ellos van a por lo que van. Y de lo único de lo que viven es de los errores de los sucesivos gobiernos en Madrid, que se creen que el problema era del gobernante anterior, que se creen que es que el anterior no dialogaba lo suficiente, que se creen que es que con ellos sí se van a entender. Y no hay nada de lo que hablar. No puedes jamás convencer a un tío que no se quiere convencer. No puedes jamás satisfacer a una persona, a una entidad, a un movimiento cuya razón de ser es la satisfacción. Jamás. Tú puedes ceder infinitos recursos, puedes ceder impuestos, puedes quitar la Guardia Civil, puedes darles las competencias de interior, de sanidad, de justicia, de educación. Por cierto, es lo que se ha hecho. Y cuanto más les das, esto lo dijo Felipe González, ojo, lo dijo un presidente de gobierno de tu partido, cuanto más les das, más insatisfechos están. No se les da nada. Cuanto más democrático eres con ellos, cuanto más tolerante, cuanto más cedes, peor. ¿Pero qué esperas de un gobierno que le ha dicho que le va a recuperar exactamente los preceptos suspendidos por el Constitucional? Pues es que lo que hay que hacer es recuperar las competencias. O sea, hay motivos más que suficientes para volver a aplicar el 155. Señores, estamos hablando, si eres muy breve te doy la palabra, pero solo si eres muy breve. Brevísimo. Me refiero solo a un comentario que ha hecho el Sartadi en el vídeo que acabamos de ver, que me ha parecido muy interesante, que ha dicho, la estabilidad por la estabilidad no tiene ningún sentido, solo si se avanza. Es decir, para que entendamos lo que nos están diciendo, Miguel Ángel, lo que os están diciendo, los del PSOE, que no se están dando un apoyo. La estabilidad no es un apoyo al PSOE, no es una moción de confianza, no es que crean que tengáis capacidad de gobernar, es que piensan que os van a sacar algo. Sí, esto es lo que está diciendo, porque cuando tú aportas estabilidad, precisamente es al contrario de lo que ha dicho el señor Artadi. La estabilidad es por la estabilidad, es decir, precisamente en aras de la estabilidad de un país, en aras de un futuro un poco menos incierto, en aras de que la gente tenga unos marcos de referencia en los que sepa que se mueve, más o menos. Pero lo que ha dicho es que no es eso. Lo que ha dicho es que es solo si se avanza. Es decir,
si se retrocede en términos normales. Para ella avanzar es lo que para nosotros es retroceder. Por lo tanto, tenemos que ser, ellos no mienten, son muy claros. No vale la estabilidad por la estabilidad. Estoy de acuerdo con lo que dices. Absolutamente de acuerdo con lo que dice Alejandro Requijo. Pero es que yo diría una cosa más que enlaza con lo que he dicho antes. Uno de los principales motivos por los que las universidades públicas en España han bajado enormemente su prestigio es porque las universidades públicas españolas se han politizado. Porque los hijos en mayo del 68, los que han leído a Gramsci, los que están en el mundo de la izquierda y del nacionalismo, han entendido que la universidad es un sitio que ellos tienen que ocupar y que ese es su sitio. Y por tanto la universidad en España, la universidad pública, las privadas en menor medida también, pero la pública está absolutamente politizada y absolutamente tomada por los políticos que predominan esas áreas. Un sentido patrimonial del poder, ¿no? Claro, en el centro de España están dominados por la izquierda. En la periferia están dominados por los nacionalismos. Y en el caso de Cataluña, evidentemente, la Universidad Autónoma es un sitio dominado por el nacionalismo separatista, xenófobo, racista, todo lo que le quieras poner. Y por eso el gran drama es que las personas que no pueden elegir, porque no tienen capacidad económica para elegir entre pública y privada, por cierto, que mucho se puede decir también de la escuela y los institutos, que están absolutamente dominados por profesores de izquierda, los que no pueden elegir tienen que ir necesariamente a la pública. Y en la pública son sometidos por aquellos que tienen una forma de pensar, te guste o no te guste. Si no eres de izquierdas, te lo comes en el instituto. Si no eres nacionalista, te lo comes en Barcelona. Y da igual. Por eso, el señor Pedro Duque una vez se le escapó y dijo que él a sus hijos los habían mandado a un colegio privado, para que aprendieran inglés bien, no como en la pública. Por cierto, el mismo colegio que les digo yo, o sea que no le voy a criticar por ello, es un acierto por su parte. Pero por eso los dirigentes nacionalistas tampoco llevan a sus hijos a los colegios públicos, los llevan al colegio alemán, o los llevan al colegio británico, los llevan al liceo francés o lo que sea, porque ellos saben lo que hay en esos colegios y en esas universidades que han permitido que caigan en manos de la política. Por lo tanto, una de las primeras cosas que tendríamos que hacer, claro, si quisiéramos recuperar el prestigio de la universidad pública, es arrebatarse a los políticos, arrebatarle la Facultad de Políticas a Podemos, arrebatarle la Universidad Autónoma de Barcelona a los separatistas, y así sucesivamente con todas las universidades públicas en toda España. Iván Espinosa Los Monteros. Buenas noches y viva España, porque aquí todo el mundo tiene sus patrias pequeñas, sus patrias pues viva España. Pero si es que Galicia es parte de España. Correcto, yo no he dicho lo contrario. Gallego, pues viva España, sin ninguna duda. Y mañana 25 de julio Santiago, que es patrón de España. Ya es patrón de España. Pues ese no es el patrón, es el patrón de España. Estamos ya 25 de julio, pero aquí parece que ha llegado el verano. Viva Santiago, patrón de España, efectivamente.